Ahora se nos va a presentar un programa en el que participan ambos sectores, tanto sanidad como educación. Y para ello, Juan Pedro Martínez Ramón, jefe del Departamento de Orientación del IES, Eduardo Linares Lumeras de Molina, nos va a presentar la comunicación, programa Arcos, un ejemplo de prevención del consumo de alcohol en escolares. Esta intervención seguro que luego nos va a dar pie en el debate para hablar de dónde, cómo encontrar esas alianzas y cuál es el papel de unos y otros y demás, ¿no? Como un buen ejemplo. Muy bien. Con vuestro permiso me voy a levantar. Paso mucho tiempo sentado y aprovecho. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Pedro Martínez y bueno, en primer lugar quiero agradeceros a todos, a todas, vuestra asistencia, porque sin asistentes pues las jornadas no tendrían mucho sentido. Así que se agradece que hayáis podido sacar hueco de unas agendas que siempre van muy apretadas por cargas familiares, laborales, etcétera. También quiero agradecer tanto a los ponentes y que he tenido el placer de compartir mesa y a los compañeros y a los organizadores. Dicho esto, la exposición que va a tener lugar es el programa Argos, iremos viendo en qué consiste y se titula Un ejemplo de prevención del consumo de alcohol en escolares. La primera cuestión que debemos hacernos no es qué, ni cómo, ni cuándo, ni siquiera quién, sino por qué. ¿Por qué este tipo de programas? Bien, remontándonos al principio, debemos tener en consideración que a la hora de realizar el estudio en la región de Murcia había aproximadamente unos 16.000 nacimientos anuales. De esos 16.000 nacimientos anuales, se sabe que de 2 a 4 de cada 1.000 nacidos vivos van a presentar el síndrome de alcoholismo fetal, el SAF. ¿A qué se debe eso? Bien, básicamente se sabe también que el 70% de las embarazadas consume o bebe alcohol durante la concepción e incluso durante el primer trimestre. No adrede, sino porque muchas veces hasta que no llega la segunda falta, pues uno no se hace la prueba, el predictor, no ve que ha salido positivo y no toma las medidas oportunas. No obstante, también es cierto que el 15% de las embarazadas consume de 1 a 2 copas de cerveza al día durante todo el embarazo. Claro, eso, el consumo de etanol produce efectos devastadores sobre el desarrollo fetal. Más adelante, retraso madurativo y un descenso del diámetro craneal, lo cual pues, luego puede conllevar una serie de problemas. Bien, saltamos unos 16 o 17 años y nos vamos con la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy controvertida. Ahí la familia, que sigue teniendo siempre, digamos, es un factor muy importante a la hora de tener en cuenta en la toma de decisiones, pero el grupo de iguales ahí crea mucha presión, llamémosle. Y la presión grupal muchas veces pues, le lleva a los adolescentes a tener o a cometer o a realizar una serie de decisiones que no siempre son las más acertadas. También tenemos en consideración otro factor social a la hora del alcohol. Es las bodas, los bautizos, las comuniones, en las cuales hay una gran aceptación social y está permitido casi todo. El mismo padre-madre que te lleva todo el año diciendo no bebas, pues a lo mejor te da el puro y te da la copa y dice brindemos, vamos. Y bueno, luego también está el bando de la huerta, etcétera, etcétera. Que no por ser el bando de la huerta, sino simplemente son fechas en las cuales la sociedad, digamos que flexibiliza las normas a las cuales es sometido un individuo en un determinado momento. Bien, ese tipo de factores, más otro más, que es el desconocimiento por parte del alumnado y de la sociedad de cuáles son los efectos concretos del alcohol, hacen que, bueno, este tema se lleve con bastante relajación, se haya normalizado y, aunque es peligroso, pues se haya racionalizado. Bien, la adolescencia hoy día. Os leo una frase bastante curiosa. Los jóvenes, hoy en día, son unos tiranos. Contradicen a sus padres. Devoran la comida y le faltan el respeto a sus maestros. ¿Cuándo se diría esta oración? 9 de marzo de 2016, no. Efectivamente fue hace mucho tiempo, en la antigua Grecia. Si os pusiera esta oración, vivimos en una época decadente. Los jóvenes ya no respetan a sus progenitores, son groseros, impacientes, frecuentan bares y no tienen dignidad.
Antiguo Egipto, hace unos 5.000 años, en el 3500 a.C. aproximadamente. O sea que la percepción que muchas veces tenemos acerca de que en mis tiempos eso no pasaba, puede que sea cierto, pero también es cierto que es una percepción subjetiva. Bien, volviendo al presente, aquí tenemos a un sujeto Homo sapiens sapiens del siglo XXI con su mejor amigo, el móvil, las redes sociales, etc. Vivimos en una sociedad muy compleja, axionómicamente plural, en la cual existen multitud de factores que condicionan el desarrollo y la toma de decisiones de una persona con respecto al alcohol y otros muchos temas. Tenemos la familia, el sistema educativo, el sistema sanitario, los amigos y la propia comunidad, ayuntamientos y otras instituciones. Todos esos sistemas se encuentran en constante interacción y cualquier modificación que hagamos en uno de los elementos repercute en el resto. Y luego, como no, también quería poner un apartado o una diapositiva especial para los medios de comunicación, los cuales son positivos, es cierto, pero existen, pues eso, alguna serie de valores y tal que pueden estar también repercutiendo en el alumnado, pues a través de ciertos programas televisivos y series que a ellos mismos les gusta. Entonces, claro, hay audiencias, se siguen viendo y bueno. Bien, hemos aterrizado, hemos hablado de un análisis de necesidades de por qué este tipo de programas debe ponerse en marcha. Y hemos visto también cómo existen diversos sectores que tienen que estar interviniendo para que ese sistema sinérgico funcione. Con respecto al programa Argos, nos vamos a centrar en la campaña Alcohol, Conciencia, Conciencia. Dicho campaña, se distribuye en torno a 3 sesiones. En cada una de las sesiones se hace una unidad didáctica distinta, de forma que en total tenemos 3. Y se ubica a primero de la ESO. Antes de seguir, debemos decir que existen unos recursos humanos que tenemos que tener en consideración. Por un lado, los recursos sanitarios, personal sanitario, enfermeros, médicos cualificados, formados en esta temática y que de hecho lo estaban y participaron, y personal también educativo. Concretamente, en los departamentos de orientación, pues tenemos la figura del orientador, la del profesor técnico de servicios a la comunidad y entre ambos en mi centro asesoramos a los tutores en la hora que tenemos de coordinación de tutoría. En esa hora el profesorado era formado para que luego pudiera aplicar las técnicas y las unidades en la hora de tutoría con su alumnado. También contamos con PT&AL, es decir, maestro de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, en caso de que hubiese que adaptar los materiales a los alumnos con necesidades educativas. Bien, la primera sesión fue en el barco, también llamado número 4, también llamado Eduardo Linares Lumeras, de Molina de Segura. Y ya de paso, pues hago propaganda y os lo presento. Bien, este es el centro en el que trabajo. En esa primera sesión se hizo una lectura de una noticia con los alumnos, una noticia de actualidad que estaba relacionada con el consumo abusivo de alcohol, el macrobotellón. Se le puso como ejemplo un macrobotellón que se dio en las dependencias cercanas al Terra Natura y que estaba molestando a los vecinos, etc. Así que el profesor hace 4 grupos, uno que se va a poner en el pellejo de los padres, otro de los profesores, otro del alumnado de segundo bachillerato y otro de ellos mismos. Y cada uno de ellos va a intentar responder a las siguientes cuestiones. ¿Por qué beben? ¿Dónde radica el conflicto? ¿Y qué consecuencias tiene el alcohol? Posteriormente se hacía una reflexión grupal y, por último, una reflexión individual en un folio. Cuando terminaban y antes de la segunda sesión, el alumnado, bien en el instituto o bien en su casa, se metía en internet a una página web y allí elaboraba, rellenaba, cumplimentaba un cuestionario online sobre los mitos del alcohol. Bien, la segunda sesión fue aquí, en este centro, en el Centro de Salud de San Roque, como lo llamamos aquí en Molina. En dicho centro trasladamos los alumnos al centro en sí y se exhibieron unos carteles. El personal sanitario clarifica lo que significa cada cartel, desmitifica los efectos del consumo de alcohol y, por último, pues apoyándose en conocimiento científico, les mostró a los estudiantes una serie de estadísticas que la verdad es que les dejaron muy con la piel de gallina, como se suele decir, porque les muestran la realidad como es. Bien, este es un ejemplo de carteles que acompañan a la campaña Alcohol, Conciencia, Conciencia. En el primero tenemos 2 jóvenes que han bebido, se ve claramente, y que van conduciendo. Acompañado de esto va una explicación, como por ejemplo,
que se sabe que el 52% de las muertes que acaecen en menores de 25 años en accidentes de tráfico, pues dichos jóvenes van bebidos. O que hay un porcentaje altísimo de personas entre 18 y 30 años que tienen lesión medular y ya de por vida. Luego también se les explica pues, los efectos del alcohol y que estadísticamente el 20% del alumnado que hace botellón, o como se denomina por aquí, botelleo, ese 20%, 1 de cada 5, muy posiblemente sea en la edad adulta alcohólico, estadísticamente, 1 de cada 5. Entre 14 y 18 años empiezan y como la tolerancia es cada vez mayor, van introduciendo mayores cantidades, etcétera, etcétera. Bien, en la sesión número 3, la unidad didáctica 3, volvemos al centro, ahora tenéis otra perspectiva del instituto, de espaldas, y lo que se hace es lo siguiente, se forman 4 grupos y se les enseñan 4 carteles, uno sobre percepción de uno mismo, otro sobre conductas de riesgo, otro sobre sociedad y alcohol y, por último, uno sobre alternativas al consumo de alcohol. Cada grupo debe responder a qué esperan conseguir los chicos y chicas bebiendo, qué ocurre realmente, porque una cosa es lo que ellos creen, es decir, diversión, amigos, popularidad, etcétera, etcétera, y luego realmente pues son todos esos efectos negativos, nocivos para la salud, etcétera. Y luego, ¿qué debería hacer el grupo de amigos? Pues, por ejemplo, si una persona se sabe que ha bebido y va a conducir, pues esconderle las llaves, llamar un taxi, es decir, enseñarles estrategias alternativas. Y luego, pues una opinión personal como reflexión final. Bien, estos son 2 ejemplos de carteles que ellos trabajaron en tutoría, en esa tercera sesión. Por ejemplo, este es del conocimiento de uno mismo, para que vean la diferencia entre una persona que bebe algo sano y una que no, en resumidas cuentas. Y otra, gracias, otra en la que se observa pues bueno, unos amigos, compañeros, conocidos que están haciendo un botellón y otro que tiene una conducta alternativa e incompatible con la conducta problema, que es precisamente pues salir de acampada. Otra podría ser ir al cine, a un museo, a jugar al parchís, videoconsola. Bien, ¿dónde podemos conseguir el programa? Ya vamos terminando. El programa se puede conseguir gratuitamente poniendo Orientamur programa Argos. Y os remito a esta página web. Aquí tenéis todas las unidades didácticas completas para que las podáis aplicar en vuestro centro educativo. Y en eDroga se hace el cuestionario online. Bien, como conclusiones, pues debemos decir que es un programa que se ha observado que es de suma utilidad para que el alumnado desarrolle herramientas para vencer la presión grupal y desmitificar esos efectos del alcohol. Y, sobre todo, para fomentar alianzas entre el sistema educativo y el sistema sanitario. Así que, pues, pongámonos manos a la obra y, si queréis contactar o tenéis cualquier duda, a través de Twitter, Juan Pedro Martínez, o a través del correo, juanpedromartinezramon@umb.es. Para finalizar, quisiera terminar con una cita de Nelson Mandela, que viene a colación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Habrá luego tiempo para debatir sobre la experiencia.